Hola, hoy vamos a meternos de lleno en una idea que es central en el cristianismo, basándonos en el trabajo de Justo L. González. Y la idea es, en esencia, muy simple. La fe cristiana no es tanto un set de reglas o una filosofía, no, para nada. Es, antes que nada, una historia. Pero, ¿qué significa eso en realidad? Bueno, vamos a ver qué hay detrás de todo esto. Miren, para empezar, pensemos en esto. El Evangelio de Lucas no arranca como un cuento de hadas, ¿saben? Nada de había una vez. No, empieza con política pura y dura, casi con burocracia. Un edicto imperial, un censo, un emperador romano, con nombre y apellido. Esto de entrada nos pone en un lugar y un tiempo súper concretos. Y este detallito que parece que no importa es la clave de todo lo que vamos a conversar. Y bueno, acá está el meollo del asunto. El Evangelio no es una serie de ideas inspiradoras que andan por ahí flotando. Es más bien como una noticia de última hora. Es la afirmación de que Dios mismo, se metió en la historia humana. O sea, es un hecho, no solo una idea. Y créanme, entender esto lo cambia todo. Ok, entonces, ¿cómo se ve esto en la práctica? Digo, ¿cómo se ancla el Evangelio en la historia? Vamos a ver que Lucas no es el único que hace esto, para nada. Hay un esfuerzo muy claro de varios autores por decirnos, oigan, esto que les contamos no es un mito, esto pasó. A ver, veamos los diferentes evangelios. Lucas, por ejemplo, es casi un cronista, ¿no? Nombra a los césares, a los gobernadores, te da el contexto. Mateo, por otro lado, se va por la genealogía y te conecta a Jesús con toda la historia del pueblo de Israel. E incluso Juan, que es el más, digamos, filosófico, insiste en algo súper concreto, que la palabra eterna se hizo carne. El mensaje de todos al final es el mismo. Esto no es una leyenda. Esto de verdad ocurrió. Y ojo, que esta idea no es solo de los evangelios, atraviesa toda la Biblia. Si uno lo piensa, el Antiguo Testamento no es un libro de filosofía, es la crónica, la historia de la relación de Dios con su pueblo. Y el Nuevo Testamento entonces no es que empiece de cero. Es literalmente el siguiente capítulo de esa mismísima historia. La historia es el escenario de la revelación. Pero, claro, la historia no se acaba con la vida de Jesús. El mismo Lucas escribió una secuela, por así decirlo, el libro de los Hechos. Y la idea era justamente esa, mostrar que la historia no había terminado. De hecho, estaba por empezar una etapa totalmente nueva. A ver, siempre lo llamamos Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Pero si nos preguntamos quién es el verdadero protagonista, según el autor, no son Pedro ni Pablo, ¿eh? El verdadero motor de la historia es el Espíritu Santo actuando a través de ellos. Es la misma obra divina, pero ahora con nuevos instrumentos. Es como un paso de la posta, ¿se entiende? Jesús promete que no va a dejar solos a sus seguidores, asciende, y al poco tiempo, en Pentecostés, desciende el Espíritu. Y ese momento, ¡pum!, ahí nace la iglesia. Ahí empieza su propia historia, que es la continuación de la de Jesús. Una cosa curiosa, ¿alguna vez se han puesto a pensar por qué el libro de los Hechos termina tan de repente? O sea, Pablo está en Roma, bajo arresto domiciliario y se acaba. No hay un «y vivieron felices para siempre». Según Justo L. González, esto es a propósito. El punto es que la historia no se cerró, sigue abierta. La obra del Espíritu continúa, y de alguna manera, nosotros hoy formamos parte de esa historia que todavía se está escribiendo. Claro que todo esto nos lleva a una pregunta que es inevitable y para nada fácil. Si esta es la historia de la obra de Dios, ¿qué hacemos con las partes feas? ¿Cómo explicamos esos capítulos oscuros, a veces vergonzosos, de la historia de la iglesia? Y aquí es donde la cosa se pone tensa, ¿no? Si es una historia guiada por el Espíritu Santo, ¿dónde metemos las cruzadas, la Inquisición, los juegos de poder, la corrupción, las divisiones que tanto han dolido? Es una pregunta súper honesta y es fundamental para entender la historia del cristianismo. Bueno, lo interesante es que Justo L. González no le saca el cuerpo a esta pregunta. Para nada, la enfrenta de lleno y nos da una perspectiva para poder entender esta complejidad. Es una manera de sostener dos ideas que parecen chocar entre sí. La respuesta básicamente tiene dos partes. Primero, hay que recordar que esta siempre ha sido la historia de Dios actuando a través de gente, pecadora, imperfecta. Miremos a los apóstoles en el Nuevo Testamento. Ninguno era perfecto. Y segundo, y esto es clave, fue precisamente a través de esa misma iglesia, con todas sus fallas, que el Evangelio y las Escrituras lograron sobrevivir y llegar hasta nuestros días. Pensemos un momento en esto. En cada generación
Hasta en los siglos más oscuros y complicados, hubo gente que se sentó a copiar manuscritos a mano, que estudió esos textos, que intentó vivir su fe como mejor pudo. Es gracias a esa cadena ininterrumpida de gente imperfecta, que el mensaje está hoy con nosotros. Y esto nos trae de nuevo al principio, ¿se dan cuenta? Si la fe es una historia, y si esa historia avanza a través de personas con fallas, ¿significa que todo es pura casualidad, un accidente? ¿O quizás hay un propósito más grande moviendo los hilos? Hay una frase del apóstol Pablo que es fascinante. Él habla del cumplimiento del tiempo. La idea que está detrás es que la llegada de Jesús no fue algo que pasó así nomás, en un momento cualquiera. Sugiere que la historia misma fue preparando el terreno, preparando el escenario para que eso sucediera. Y con esta idea final nos vamos a quedar hoy. Viéndolo así, cosas como la Pax Romana que permitía viajar, o que hubiera un idioma común como el griego, pues ya no parecen simples coincidencias, parecen más bien parte de ese escenario preparado. Y claro, esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si Dios actúa de esa manera en la historia, ¿cómo podría estar actuando en los eventos de nuestro propio tiempo?